¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque ores con todo tu corazón, hay almas que parecen no encontrar el camino hacia la luz? No se trata de una duda nueva, ni de una pregunta sin respuesta. El propio Padre Pío, con su voz firme y su mirada llena de verdad, habló sobre esto sin miedo. Dijo algo que pocos se atreven a repetir, algo que desafía nuestra comprensión sobre la misericordia divina y el poder de la oración, que existen almas que no suben al cielo, aunque se rece por ellas. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la manera en que entiendes el cielo, el purgatorio y la vida después de la muerte. Cuando el Padre Pío reveló estas palabras, no lo hizo para asustar, sino para despertar. Él conocía el mundo espiritual con una claridad que pocos han tenido. Veía lo que nosotros no vemos, sentía lo que otros ignoraban y escuchaba los susurros del más allá. En muchas de sus visiones, el santo capuchino habló de almas atrapadas entre la esperanza y el arrepentimiento, almas que clamaban por una oración que tal vez llegó demasiado tarde. Pero ¿qué quiso decir realmente cuando afirmó que hay oraciones que no logran liberar a ciertas almas? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte. El Padre Pío explicó que la oración es un puente entre el cielo y la tierra, pero que este puente solo se puede cruzar cuando el corazón del alma está abierto. Dijo que hay personas que, incluso después de la muerte, permanecen atrapadas por el orgullo, por la negativa a perdonar, por un amor desordenado a las cosas mundanas, y por eso algunas oraciones, por muy sinceras que sean, no logran conmoverlas del todo. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones por un ser querido simplemente no encontraron paz? ¿Que a pesar de orar algo permanecía pesado, sin consuelo? Quizás haya una razón más profunda de la que imaginas. El Padre Pío insistía en que la oración tiene poder, pero también el libre albedrío. Dios respeta las decisiones de cada alma, incluso de quienes deciden alejarse de su presencia. Es un misterio que trasciende la lógica humana, pero que el santo comprendió claramente. El amor de Dios es infinito, pero no obliga a nadie a aceptarlo. Lo que muchos olvidan es que el purgatorio no es un castigo, sino un tiempo de purificación. Pero hay quienes ni siquiera aceptan esta oportunidad. El Padre Pío hablaba de estas almas con profunda tristeza en el corazón, porque sabía que, incluso con la intercesión de los vivos, algunas simplemente rechazaban la luz hasta el final. Y esta es la verdad que nunca quiso ocultar. Él veía la vida después de la muerte no como una leyenda, sino como una realidad espiritual que palpitaba a nuestro alrededor, una batalla silenciosa entre la misericordia y la resistencia del corazón humano. Aunque muchos prefieren evitar este tema, el Padre Pío lo abordó con valentía. Dijo: orad, pero no solo con palabras, orad con el alma en estado de gracia, porque una oración sin arrepentimiento es como una llama sin oxígeno. Existe, pero no ilumina. Quizás por eso tantas oraciones parecen ineficaces. Lo que importa no es la fuerza de la oración, sino la disposición del corazón, tanto de quien ora como de quien es recordado. ¿Y si te dijera que el Padre Pío también reveló señales que indican cuando un alma necesita urgentemente tus oraciones? Señales sutiles pero reales que aparecen en sueños, presentimientos o pequeñas coincidencias que parecen surgir de la nada. Quédense conmigo, porque en la siguiente parte comprenderán lo que el santo realmente vio y por qué nunca guardó silencio al respecto. Quizás, al escuchar todo esto, algo en tu interior se ha despertado, un recuerdo, una añoranza, una oración que permanecía en silencio. El Padre Pío solía decir que ninguna lágrima derramada por amor se pierde, porque incluso el llanto puede ser una forma de intercesión. Y, en cierto modo, este momento también es una oración. Estás escuchando, reflexionando, abriendo tu corazón, y es precisamente ahí donde comienza la transformación. Si este tema te resuena, si alguna parte de este mensaje te conmovió, deja un comentario abajo sobre lo que más te llamó la atención. A veces, lo que escribes puede ser la respuesta que alguien más necesitaba encontrar hoy. Cada historia compartida aquí tiene un propósito, y es hermoso ver cómo Dios incluso usa los comentarios para seguir hablando a quienes más lo necesitan. Y si crees que este tipo de contenido ayuda a
Mantener viva la fe y el deseo de buscar lo sagrado. Dale a me gusta ahora. Puede parecer un gesto sencillo, pero es lo que permite que este mensaje llegue más lejos, supere barreras y toque corazones que tal vez se sientan solos en este momento. Así es como crece el canal, no por la cantidad de seguidores, sino por la comunión, por cada alma que se conecta con otra a través de la fe. Tu participación es lo que mantiene vivo todo esto. Al suscribirte, dices, quiero seguir escuchando estas verdades, quiero caminar juntos, quiero ser parte de esta corriente de luz. Y es precisamente esta unión la que hace que cada video sea más fuerte, más espiritual, más necesario. Quédense conmigo, porque aún hay algo profundo que el Padre Pío reveló, algo que cambia por completo nuestra forma de entender las oraciones por los difuntos y lo que sucede cuando el cielo decide actuar. Pocas personas pueden imaginar lo que se escondía tras las palabras del Padre Pío cuando hizo esa revelación. No fue un sermón preparado ni un discurso ensayado. Fue un momento de intimidad espiritual, cuando, profundamente conmovido por algo que había visto, compartió lo que el cielo le mostraba con una sinceridad que trascendía toda barrera humana. El ambiente era sencillo, silencioso, y quienes estaban cerca percibieron que hablaba con una gravedad que no provenía de la emoción humana, sino de una certeza nacida de lo invisible. Aquellas palabras no eran teoría, eran el fruto de una experiencia que el Padre Pío mismo vivía a diario en sus encuentros místicos, durante oraciones, confesiones y visiones que sobrepasaban el entendimiento común. Lo que muchos desconocen es que el Padre Pío poseía el don del discernimiento de espíritus, algo raro y profundamente misterioso. Podía percibir lo que sucedía en el plano espiritual con una claridad que asombraba incluso a sus allegados. Durante las confesiones, por ejemplo, podía ver lo que la persona ocultaba, aunque no pronunciara palabra. Sabía cuándo un alma estaba en paz y cuándo se encontraba lejos de Dios. A veces interrumpía su conversación y comenzaba a llorar en silencio, como si viera el destino de quien se alejaba de la luz. Este don, que era a la vez una bendición y una carga, le permitía sentir el dolor de las almas que sufrían más allá de lo visible. En cierta ocasión, en medio de una de sus largas noches de oración, vieron al Padre Pío arrodillado, llorando ante el crucifijo. Al preguntarle qué le ocurría, respondió con voz temblorosa que había visto almas clamando por ayuda, pero incapaces de recibirla. Dijo que rezaba por ellas, pero sentía como si un muro invisible las separara de la misericordia. Fue entonces cuando sus palabras cobraron forma. No todas las almas ascienden, ni siquiera cuando se reza por ellas. Y no se trataba de una frase de condena, sino de una invitación a reflexionar sobre el libre albedrío y las consecuencias de las decisiones humanas. El Padre Pío sabía que el mundo espiritual se rige por las decisiones, no por la suerte. Hablaba con claridad sobre cómo cada pensamiento, cada actitud e incluso cada silencio forjan el destino del alma. Decía que la oración es poderosa, pero no sustituye la voluntad de cambiar. En sus cartas advertía que la transformación interior es el verdadero camino al cielo. No basta con pedir perdón, decía, hay que decidir ser diferente. Y estas palabras, pronunciadas hace décadas, siguen resonando como una advertencia sobre el impacto de nuestras propias decisiones. Existen relatos de personas que al acercarse a él sintieron una fuerza inexplicable. Algunos describieron una sensación de luz, otros hablaron de un peso invisible que se les quitaba de encima. Era como si la atmósfera misma que rodeaba al Padre Pío tuviera una presencia distinta, algo que mezclaba reverencia y asombro. No solo rezaba por las almas, las sentía, las percibía, como si participara en el ámbito espiritual, donde se libraba la lucha entre el arrepentimiento y la resistencia. Pero lo más impresionante fue la forma en que hablaba de estas revelaciones. Nunca con arrogancia, nunca con la intención de asustar, sino más bien de despertar. Decía que la verdad oculta no reside en imaginar el infierno, sino en comprender cuánto puede aprisionar el alma la falta de arrepentimiento. Esta percepción no provenía de estudios teológicos, sino de experiencias directas. El Padre Pío relató en varias ocasiones visiones en las que veía ángeles guiando a algunas almas y
otras que permanecían atrapadas en la oscuridad, inmóviles. Y lo más curioso es que nunca describió el sufrimiento como castigo, sino como consecuencia de una mentalidad que optó por apartarse de la luz. Con cada revelación, el santo parecía cargar con un peso mayor sobre sus hombros. Muchos religiosos cercanos relataron que pasaba horas ante el Santísimo Sacramento, a veces en completo silencio, con lágrimas en los ojos. Decía que Dios le permitía ver cosas no para juzgar, sino para interceder. Y eso fue lo que hizo. Intercedió por todos, incluso por aquellos que no querían ser ayudados. Esta es una de las verdades más profundas y menos comprendidas sobre el don que recibió el Padre Pío. Vio no solo lo bello y divino, sino también lo trágico y humano. Y quizás sea precisamente eso lo que hace que su mensaje sea tan poderoso, porque al reconocer que no todas las oraciones liberan, nos invita a la introspección y a cuestionarnos cuánto creemos realmente en la transformación. ¿Cuántas veces pedimos ayuda, pero seguimos atrapados en los mismos patrones? ¿Cuántas veces hablamos de fe, pero alimentamos pensamientos que nos alejan de ella? El Padre Pío sabía que la oración es un puente, pero ese puente necesita ser cruzado, y eso depende de la decisión de quien ora y de quien es recordado. Esta enseñanza trasciende la religión, trata sobre la mentalidad, sobre la verdad interior, sobre el impacto de las decisiones invisibles que tomamos a diario. Nos invita a considerar que el cielo y el infierno no son solo lugares lejanos, sino estados mentales, reflejos de lo que cultivamos aquí y ahora. Con cada revelación dejaba una pregunta que resonaba más que cualquier respuesta. ¿De qué lado del amor estás construyendo tu camino? Las palabras del Padre Pío, pronunciadas con sencillez y autoridad, siguen desafiando nuestra comprensión de la verdadera fe, porque no solo hablaba de milagros, sino de una transformación real. Hablaba del arrepentimiento, del perdón y de la necesidad de mantener el corazón receptivo a la gracia, incluso cuando el mundo parece endurecido. Creía que mientras hay vida, hay una oportunidad, pero una vez tomada la decisión, ésta permanece. Y por eso la oración por los difuntos es sagrada, pero también misteriosa. Había algo profundamente humano en el dolor que sentía al ver almas alejarse de Dios. Era como si viera el reflejo de toda la humanidad en cada una de ellas. La lucha, la resistencia, la esperanza. Y mientras lloraba por esas almas, enseñaba a los vivos que aún hay tiempo para cambiar el destino, tiempo para reconciliarse, tiempo para regresar a la luz. Esa era la esencia de sus revelaciones, no el miedo, sino la urgencia del cambio interior. Resulta curioso pensar cómo este tipo de mensaje, transmitido hace tantos años, sigue siendo relevante hoy en día. En un mundo lleno de distracciones, decisiones precipitadas y verdades distorsionadas, recordar lo que vio el Padre Pío es como una llamada a la conciencia. Nos recuerda que la fe no es solo creer, sino elegir vivir de tal manera que el cielo no sea una esperanza lejana, sino una construcción cotidiana. Hay algo en esta verdad que nos conmueve profundamente, como si cada una de sus palabras fuera un espejo para nuestra propia alma. Y continúa con naturalidad explicando cómo el Padre Pío vivió estas experiencias y qué aprendió al observar las consecuencias espirituales para quienes ignoraron este llamado. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, escribe las palabras Fe Vivau en los comentarios. Quiero ver cuántas personas aún creen que lo invisible también habla y que las verdades más profundas a menudo se ocultan en revelaciones silenciosas. Hay almas que no ascienden, aunque reces por ellas. Estas palabras, pronunciadas por el Padre Pío con la serenidad de quien ha visto lo invisible, resuenan aún como un misterio que inquieta y despierta. No son palabras de temor, sino de verdad. No hablaba de castigo, sino de elección. Hablaba de la justicia divina, que no es venganza, sino consecuencia. Porque el cielo, dijo, no es un premio que se gana, sino un lugar al que se es acogido. Y acoger el cielo es acoger la luz, la transformación, el perdón. Pero hay almas que, incluso ante la misericordia, se niegan a abrir las manos que aún sostienen el pasado. El Padre Pío insistía en que Dios ofrece a todos la oportunidad de redención hasta el último suspiro.
Sin embargo, hay corazones que se endurecen tanto que ni siquiera el toque del Espíritu puede penetrarlos. Y no es porque Dios no lo quiera, sino porque los seres humanos en su libertad pueden cerrar la puerta desde dentro. Esta es la verdad oculta que el santo intentaba explicar. El amor de Dios es infinito, pero no obliga a nadie a aceptarlo. Hay almas que prefieren permanecer en las sombras, atrapadas en una mentalidad que no ve el perdón como un camino, sino como una amenaza a su propia identidad. Lo que el Padre Pío vio, y que pocos se atreven a comprender, fue el reflejo de las decisiones humanas en el plano espiritual. Cada pensamiento, cada acto, cada intención, todo construye un camino. Decía que hay personas que, en vida, alimentan el orgullo, la vanidad y el odio como si fueran parte de sí mismas, y cuando el cuerpo muere, estas cadenas permanecen atadas al alma. Es como si el espíritu cargara con el peso de decisiones no sanadas, e incluso cuando la oración llega a él, hay una resistencia interna, una negativa inconsciente que impide que la gracia actúe. Esta fue una de las revelaciones más profundas del Padre Pío. Las oraciones no se ignoran, sino que reciben diferentes respuestas según la disposición del alma. Dios lo oye todo, pero respeta la libertad hasta el final. Una oración que asciende al cielo nunca es en vano, pero el resultado no siempre es el que el corazón humano espera. A veces, la oración sirve para abrir el camino a quien ora, no a quien es recordado. Otras veces, prepara el terreno, ablanda la piedra, planta una semilla que germinará más adelante. Pero hay casos en los que ni la intercesión más ferviente puede vencer la barrera de la resistencia espiritual. El Padre Pío lo comprendió con dolor, pero también con esperanza. Creía que la misericordia de Dios siempre encuentra resquicios, incluso en los muros más altos, y decía que hay almas que no ascienden porque aún necesitan aprender a desear el cielo. Para ellas, el purgatorio es una escuela de amor, donde el fuego no destruye, sino que purifica. Sin embargo, había otras que simplemente rechazaban esta purificación, y esto, para el santo, era lo que más le dolía. Ver un alma elegir permanecer alejada de la luz, no por falta de amor divino, sino por apego a lo que la separaba de él. Esta idea rompe con la lógica humana, pues estamos acostumbrados a pensar que la oración siempre basta. Pero el Padre Pío reveló algo más profundo, que la oración es una invitación, no una imposición. Abre puertas, pero no obliga a nadie a cruzarlas. Es como una mano extendida, puede ser aceptada o ignorada. Esta verdad transforma por completo nuestra visión de la fe. Demuestra que el poder de la oración reside en la intención y la entrega, pero también en la libertad de aquel por quien se ora. Dijo que el amor de Dios es como un río, fluye constantemente, pero solo inunda donde encuentra espacio. Y hay almas que construyen represas tan altas que ni siquiera la corriente de la misericordia puede pasar. Son personas que, en vida, se distanciaron de la verdad interior, rechazando la transformación, y cuando parten, se llevan consigo esa misma resistencia. El Padre Pío explicó que el libre albedrío es un don tan grande que ni siquiera el Creador mismo puede quebrantarlo, y esto demuestra el impacto de nuestras decisiones. Cada elección, cada actitud, es una semilla que florece, aquí o en el más allá. Cuando decía, hay almas que no suben, no hablaba con desprecio, sino con compasión, porque veía en ellas la imagen del amor no correspondido. El dolor del cielo no es perder al pecador, sino no poder alcanzarlo. Y esta comprensión hizo que el Padre Pío orara con mayor intensidad. Pasaba noches enteras ante el altar, ofreciendo su propio sufrimiento como intercesión. Decía que el sufrimiento, unido al amor, tiene el poder de abrir caminos que las palabras no alcanzan. Esta era su manera de transformar el dolor en un puente. Hay un pasaje en sus escritos donde relata haber sentido el peso de un alma que se negaba a ascender. Describe una presencia fría e inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Dijo que intentó rezar, pero su voz parecía incapaz de penetrar el velo. Entonces comprendió que esa alma se había cerrado por completo. No era una condena, sino una elección, y esta comprensión lo marcó profundamente. A partir de entonces, comenzó a enseñar que la oración es un acto de amor, pero también de respeto por el misterio de la libertad humana.
Este mensaje tiene un poder impresionante porque nos invita a la introspección. ¿Acaso también nosotros tenemos resistencias que impiden que la gracia obre en nosotros? Pedimos a veces milagros, pero en el fondo seguimos aferrándonos a lo que Dios quiere quitarnos. El Padre Pío lo veía como un camino de autodescubrimiento espiritual. Decía que la oración sincera no solo transforma a la otra persona, sino también a quien ora. Transforma el corazón, purifica las intenciones y nos acerca a una comprensión más profunda de la misericordia. Esta verdad influye directamente en nuestra forma de vivir. Demuestra que el destino del alma no se define únicamente por su último aliento, sino por las pequeñas decisiones cotidianas, por los gestos de perdón, humildad y la voluntad de reconocer los errores. El cielo, según el Padre Pío, comienza cuando el alma decide abrirse a la verdad, y esta decisión debe tomarse en vida, porque es ahí donde se construye el camino hacia la eternidad. Y si lo pensamos bien, todo esto revela algo aún más poderoso: la paciencia del amor de Dios. Él espera, Él llama, Él perdona, pero también permite que cada persona siga el camino que ha elegido. Y esto no es castigo, sino libertad en su estado más puro. Quizás por eso el Padre Pío nunca habló del infierno como un lugar de fuego, sino como una condición de ausencia de amor. Porque el verdadero tormento, decía, es vivir lejos de la presencia divina, y el mayor milagro es reconocerlo a tiempo. Esta reflexión trasciende la religión. Es una lección sobre transformación, sobre mentalidad, sobre las decisiones que tomamos a diario y sus consecuencias invisibles. Cada acto de bondad, cada palabra pronunciada con compasión, cada perdón concedido, construye un puente hacia la eternidad. El Padre Pío lo vio con claridad. El cielo no es un lugar lejano, sino un estado que comienza cuando decidimos amar de verdad. Y cuando dijo que algunas oraciones no son escuchadas como esperamos, lo que quiso mostrar fue que Dios siempre responde, pero de diferentes maneras. A veces el silencio es la respuesta. A veces la demora es protección, a veces el no es el camino más seguro hacia el sí que aún no comprendemos. Lo importante, dijo, es seguir orando, porque toda oración sincera deja una huella de luz, y un día esa huella puede ser la que un alma perdida siga para regresar a la casa del Padre. Esta enseñanza encierra una profundidad que nos invita a reconsiderarlo todo: cómo oramos, cómo amamos, cómo perdonamos. Y quizá esta sea la verdadera revolución espiritual que el Padre Pío quiso provocar. Habló menos de la vida después de la muerte y más del presente, porque es en el presente donde decidimos quiénes seremos cuando todo termine. Y continúa, como es habitual, explicando cómo estas revelaciones se conectan con el verdadero poder de la oración y el papel del corazón humano en este misterio. Si este mensaje te hizo reflexionar sobre el significado de las oraciones que ya has dicho, escribe la frase: la luz siempre encuentra un camino, en los comentarios, porque de alguna manera el amor de Dios siempre encuentra a aquellos que aún desean ser alcanzados. El Padre Pío solía decir que hay 3 grandes barreras espirituales que impiden que un alma se acerque a la luz. 3 muros invisibles que ni las oraciones más fervientes pueden cruzar si el corazón no se abre. No lo decía para asustar, sino para despertar, porque según él, el mayor peligro no reside en el mal que el mundo nos hace, sino en el mal que permitimos, que arraigue en nuestra propia alma. La primera de estas barreras es un corazón endurecido. El Padre Pío explicó que hay personas que caminan por la vida cargando viejas heridas como escudos, incapaces de perdonar. Y el perdón, dijo, es la llave que abre las puertas del cielo. Sin él, el alma se cierra, se vuelve rígida, incapaz de recibir la gracia. Comparó un corazón endurecido con una piedra en medio de un río. El agua pasa, la toca, pero nunca la penetra. Aunque Dios envíe amor, luz y oportunidades, todo se escurre por la superficie, sin encontrar jamás refugio. Esta rigidez espiritual es más común de lo que se imagina. Aparece cuando el dolor se transforma en orgullo, cuando una persona prefiere tener la razón a tener paz. Y es en este punto cuando el milagro deja de actuar, no por falta de poder divino, sino por falta de espacio en el ser humano. El Padre Pío lo veía a diario en las confesiones.
Podía distinguir cuando un alma llegaba arrepentida, con la mirada quebrantada, de cuando lo hacía solo por obligación, aferrándose a las apariencias, y en silencio rezaba para que la dureza cediera, porque sabía que ningún milagro es posible cuando el corazón se niega a cambiar. Decía que la transformación comienza cuando el ser humano abandona las armas invisibles, el orgullo, el resentimiento, la terquedad. Solo entonces puede entrar la gracia. La segunda barrera es el apego al mal, que describió como una cadena espiritual que ata el alma a las cosas terrenales. No, se trata solo de los vicios visibles, sino de todo aquello que nos ata al ego, la vanidad, las mentiras y la falta de amor. El Padre Pío afirmaba que hay personas que, incluso después de la muerte, permanecen atrapadas por el deseo de poder, la envidia y el dolor. El mal echa raíces y se transforma en una forma de existir. Decía que el enemigo se disfraza de hábito, placer y justificación. Y mientras el alma crea que necesita estas cosas para sentirse viva, no será libre. Según él, este apego es como caminar en una habitación oscura con una lámpara apagada. La persona cree que aún hay luz, pero el fuego se extinguió hace mucho. El Padre Pío comprendió el impacto de estas decisiones espirituales. Decía que un alma apegada al mal no reconoce el bien, ni siquiera cuando lo encuentra. Es como si el amor de Dios brillara ante ella, pero sus ojos no pudieran soportar su fulgor. Por eso, hay oraciones que no llegan a ellas, no porque Dios no quiera, sino porque el corazón del alma se resiste a ser encontrado. La tercera barrera, quizá la más silenciosa, es la falta de verdadera fe. El Padre Pío insistía en que muchos rezan, pero pocos creen de verdad. No se refería a una creencia superficial, sino a una fe viva, la que mueve montañas interiores. Decía que la oración sin conversión interior es como el viento que llama a una puerta cerrada. Hace ruido, pero no entra. Dios lo oye todo, pero solo transforma lo que se ofrece con sinceridad. Explicaba que hay quienes rezan pidiendo ayuda, pero permanecen atrapados por el miedo, la duda y la culpa. Y la duda, cuando se alimenta, se convierte en un velo entre el alma y la gracia. En una de sus cartas, el Padre Pío escribió algo que muchos consideran una de sus mayores revelaciones. La oración no es un milagro automático, es un espejo, muestra el estado del alma de quien ora. Esta frase resume la esencia de su enseñanza. El poder de la oración reside no solo en las palabras, sino en la pureza con que se pronuncian. Cuando la fe es genuina, hasta un susurro puede conmover el cielo. Pero cuando la fe es meramente rutinaria, las palabras pierden su poder y el vacío espiritual se profundiza. Él veía el corazón humano como un campo de batalla entre la gracia y la resistencia. Creía que cada persona alberga en su interior una mezcla de luz y sombra, amor y temor. El reto consiste en permitir que la luz prevalezca. Para él, el verdadero arrepentimiento no era simplemente remordimiento por las malas acciones, sino la decisión consciente de emprender un camino diferente. Y esta decisión es lo que distingue al alma que se libera de la que permanece atada. El Padre Pío hablaba de estas tres barreras como alguien que revela el trasfondo de una guerra invisible. Sabía que detrás de cada rostro hay una lucha silenciosa entre el ego y la entrega, y a menudo la oración es el campo donde se libra esta batalla. El problema es que las personas no siempre comprenden lo que piden. A veces oran por la liberación, pero siguen alimentando lo que las ata. Otras veces piden sanación, pero no quieren soltar la herida que se ha convertido en su identidad. Decía que los seres humanos tienen una curiosa tendencia a querer salvarse sin cambiar, y eso es lo que impide que ocurran muchos milagros. Esta reflexión es poderosa porque nos hace ver hasta qué punto nuestras decisiones moldean lo que llamamos destino. El Padre Pío decía que Dios nunca niega el perdón, pero tampoco obliga a nadie a recibirlo. Un alma endurecida, un corazón apegado, una fe superficial. Todas estas son prisiones construidas desde dentro, pero también nos recordaba que ninguna prisión es eterna si hay verdadero arrepentimiento. La transformación es posible, pero requiere valentía. Y aquí surge una de las verdades más hermosas que enseñó. La misericordia de Dios es infinita,
pero hay que aceptarla. Esta es la clave que rompe las cadenas. No hay pecado que pueda vencer el amor divino, pero hay corazones que aún no han aprendido a recibirlo. El Padre Pío consideraba esto el punto central del camino espiritual, el momento en que el ser humano deja de huir y finalmente se entrega. Decía que un alma que se abre, incluso después de mucho tiempo, es como un campo seco que al primer contacto con la lluvia vuelve a florecer. Y ese es el milagro que obra la verdadera oración. No solo pide, sino que transforma. Llega donde el orgullo no quiere ser tocado, sana lo que el tiempo no pudo sanar. Por eso el Padre Pío insistía tanto en rezar con el corazón, porque es ahí, y solo ahí, donde la fe cobra vida. Estas tres razones espirituales que reveló siguen siendo un espejo para quienes buscan comprender por qué algunas bendiciones tardan en llegar. Demuestran que la mayor lucha no es contra el infierno, sino contra la resistencia que reside en nuestro interior. Cuando el alma aprende a perdonar, a desapegarse y a confiar, todo empieza a cambiar. Y este cambio no es solo espiritual, es una transformación radical en nuestra perspectiva de la vida, las relaciones y nuestro propio propósito. En definitiva, lo que el Padre Pío quería enseñar era sencillo, pero profundo. La oración no es un intercambio, sino un encuentro. Y este encuentro solo se produce cuando el corazón está dispuesto a ser transformado. Es en ese momento cuando el cielo toca la tierra y la gracia encuentra espacio para actuar. Si este mensaje te hizo reflexionar sobre lo que aún necesitas sanar en tu interior, escribe la palabra rendición en los comentarios. Porque a veces el mayor acto de fe no es seguir luchando, sino finalmente dejar que Dios triunfe en tu interior. El Padre Pío decía que la oración por los difuntos es una de las formas más puras de amor, porque se hace sin esperar nada a cambio. Es una ofrenda silenciosa, un puente que une lo visible con lo invisible, y él sabía, mejor que nadie, que este puente es real. Cuando alguien ora con fe, algo se mueve en el mundo espiritual, pero también advertía que no todas las oraciones tienen el mismo impacto, porque el poder de la intercesión depende tanto de quien ora como de la disposición del alma que la recibe. La oración es como una luz que intenta atravesar la niebla, y su fuerza aumenta cuando hay pureza, entrega y verdadera fe. Relató que durante sus noches de vigilia, a menudo sentía presencias a su alrededor. Eran almas que acudían a él pidiendo ayuda, implorándole una oración para liberarse de la carga que aún llevaban. Algunas lograban ascender tras sus oraciones, otras no. El mismo Padre Pío describió estos momentos como experiencias que mezclaban dolor y esperanza. Dijo que cuando un alma aceptaba la gracia y ascendía a la luz, la atmósfera cambiaba, una dulce fragancia se extendía, una profunda paz reemplazaba el silencio. Pero cuando el alma se resistía, el aire se volvía denso y sentía una opresión en el corazón difícil de explicar. En una de sus visiones más conocidas, el Padre Pío describió el purgatorio como un vasto campo cubierto por una bruma luminosa. Allí las almas se purificaban mediante la oración, esperando el momento de ver el rostro de Dios. Algunas parecían ser tocadas por una suave llama, otras lloraban arrepentidas. Dijo que allí no había odio, solo anhelo y deseo de redención. Y es precisamente por eso que la oración es tan valiosa, porque llega donde aún vive el arrepentimiento. El Padre Pío también habló de milagros invisibles, aquellos que solo el ojo espiritual puede percibir. En una carta a uno de sus hijos espirituales, escribió que una sola misa ofrecida por un alma puede cambiar su destino eterno. La oración es como una moneda de valor infinito, dijo, pero debe ofrecerse con amor. Explicó que no basta con repetir palabras, es necesario sentir. Es este sentimiento profundo y sincero el que salva la distancia entre la tierra y el cielo. Existen relatos de otros santos que presenciaron algo similar. Santa Gertrudis, por ejemplo, afirmó que Dios le había revelado una oración capaz de liberar 1000 almas del purgatorio cada vez que se rezaba con verdadera fe. San Nicolás de Tolentino dijo haber visto en sueños a las almas agradeciéndole su intercesión y luego siendo envueltas en una luz dorada que las conducía a la paz. Estas historias
repetidas a lo largo de los siglos, demuestran que la oración no solo es un consuelo para los vivos, sino también una liberación para quienes esperan la misericordia. El contraste que veía el Padre Pío era doloroso. Mientras que algunas almas se liberaban fácilmente, otras parecían preferir permanecer atrapadas en las sombras. Decía que esto sucedía porque aún no habían aceptado plenamente el amor divino. Era como si sus corazones, todavía heridos, temieran el perdón que tanto habían anhelado. Deseaban el cielo, pero no podían liberarse del peso de la culpa. Y Dios, en su perfecta justicia, no obliga, simplemente espera. Para el Padre Pío, esta espera era la mayor muestra del amor de Dios. Decía que el purgatorio es prueba de que el cielo cree en las segundas oportunidades. Allí, el alma aprende lo que el orgullo le impidió aprender en vida. Aprende que el verdadero arrepentimiento es luz y que todo dolor, al ser ofrecido, se convierte en redención. Pero incluso en este espacio de misericordia, hay quienes prefieren guardar silencio, no como castigo, sino por temor a afrontar la verdad plenamente. La oración, entonces, se convierte en un hilo de esperanza. Toca aquello que el alma ya no puede tocar. Decía que cuando alguien reza por un difunto, el cielo se conmueve. El Espíritu Santo encuentra la manera de llegar al corazón del alma, que aún anhela la redención. A veces, este contacto es inmediato, otras veces requiere tiempo, pero siempre tiene un impacto. El Padre Pío creía que ninguna oración se pierde. Incluso aquellas que parecen no tener efecto inmediato, resuenan en la eternidad, hasta el momento en que el alma decide abrirse. Existe un relato conmovedor de un hombre fiel que rezó insistentemente por una pariente que había muerto desesperada. Durante la confesión, el hombre le contó al Padre Pío que soñaba con ella, siempre triste, siempre en un lugar oscuro. El santo lo miró a los ojos y le dijo: «Sigue rezando. Cuando acepte el perdón, lo sabrás». Meses después, el hombre volvió a soñar. Esta vez la pariente sonreía y desaparecía envuelta en una luz blanca. El Padre Pío le explicó que aquello era una señal de liberación, el resultado de una oración que finalmente había encontrado respuesta. Este tipo de revelación demuestra que tras las oraciones por los difuntos se esconde una verdad. También purifican a los vivos. Cuando alguien reza por un alma, algo en su interior sana. Es como si el acto de interceder reavivara su propia fe. El Padre Pío creía que rezar por los demás es un camino hacia la santidad, porque el amor intercesor refleja el corazón mismo de Cristo, que reza incluso por quienes le hacen daño. El poder de la oración, por lo tanto, trasciende la lógica humana. Actúa en dimensiones que no podemos medir, pero sí sentir. Y es precisamente por eso que el Padre Pío insistía tanto en rezar con el corazón y no por costumbre. Decía que una sola oración dicha con lágrimas vale más que 1000 repetidas sin alma, porque la oración sincera tiene peso espiritual, es energía divina en movimiento. Cuando comprendemos esto, todo cambia. La forma en que oramos, la intención que ponemos en nuestras palabras, la forma en que vemos a quienes han partido. Las almas que se abren a la gracia son como puertas abiertas de par en par al amor de Dios. Quienes se resisten aún tienen tiempo para aprender, y cada una de nuestras oraciones es una vela que se enciende en esa oscuridad. El Padre Pío veía el purgatorio no como un lugar de dolor, sino como un espacio de esperanza, un espacio donde el amor aún obra, donde la transformación aún es posible y donde el impacto de una simple oración puede cambiar destinos eternos. Por eso nunca dejó de repetir: rezar por los difuntos es un acto de fe viva, porque quien cree que la oración puede trascender fronteras, cree que el amor es más fuerte que la muerte. Y cuando un alma finalmente se libera, es como si una parte del cielo mismo se abriera dentro de quien rezó. Esa es la belleza del misterio. Nadie sale siendo el mismo después de rezar con el corazón. Hay una frase del Padre Pío que resume perfectamente esta verdad: las almas de los difuntos me buscan pidiéndome oraciones, y cuando rezo, siento cuando parten. Así vivió, entre dos mundos, sirviendo de puente entre el sufrimiento y la luz. Y lo más impresionante es que nunca dudó del poder de esta misión. Creía que cada rosario, cada misa,
Cada simple suspiro de fe podía cambiar la eternidad de alguien, y la explicación de cómo el Padre Pío identificaba las señales espirituales que indicaban cuando un alma necesitaba oración con urgencia continúa con normalidad. Si este mensaje te ha conmovido, escribe las palabras luz eterna en los comentarios, porque, como dijo el Padre Pío, ningún alma se pierde mientras haya alguien dispuesto a rezar por ella. El Padre Pío siempre decía que nada en el mundo espiritual ocurre por casualidad. Creía que Dios, en su infinita misericordia, usa señales sutiles para llamar nuestra atención cuando un alma necesita oración. Estas señales no aparecen para asustar, sino para despertar. Son pequeños mensajes que atraviesan el velo entre lo visible y lo invisible, como recordatorios silenciosos de que el amor perdura incluso después de la muerte. El santo capuchino tenía una sensibilidad especial para estos misterios. Comprendía que el cielo habla en códigos sencillos y quienes tienen el corazón atento pueden percibir cuando un alma pide ayuda. Muchos de quienes conocieron al Padre Pío relataban que a veces interrumpía sus oraciones de repente y decía en voz baja: «Hay un alma aquí». En ocasiones describía detalles de la persona, mencionando su nombre o cómo había fallecido. Inmediatamente después se arrodillaba y comenzaba a rezar. Minutos más tarde su expresión cambiaba, de profunda tristeza a serenidad, y decía: «Se ha ido». Para él, esa era la señal de que el alma había aceptado la oración y encontrado la paz. Estos episodios eran frecuentes, y el santo afirmaba que el mundo espiritual está más presente de lo que imaginamos, pero que solo se manifiesta cuando encuentra a alguien dispuesto a escuchar. Una de las señales más comunes que describió fueron los sueños recurrentes sobre la misma persona fallecida. Explicó que cuando un alma aparece con frecuencia en los sueños, no es coincidencia ni un simple recuerdo, sino una petición. Según el Padre Pío, los sueños son la forma más segura en que un alma puede tocar el corazón de los vivos. En esos momentos, busca la intercesión, una oración, un gesto de amor que pueda aliviar la carga que aún lleva. Dijo que cuando uno despierta de un sueño así con una sensación de tristeza o urgencia, lo mejor es rezar de inmediato. Es la manera más rápida de transformar la angustia en luz. Otra señal que el Padre Pío reconocía era la sensación de presencia o una inquietud inexplicable. A veces, alguien decía sentir como si hubiera otra persona cerca, incluso estando solo. Explicaba que este tipo de experiencia no debía verse con temor, sino con compasión. Hay almas que permanecen cerca no para asustar, sino porque aún buscan consuelo. Se acercan a quienes tienen el corazón abierto, a quienes pueden rezar. El Padre Pío llamaba a esto la presencia de la intercesión, un toque espiritual que invita a la caridad. Decía que si la persona responde con una oración, la atmósfera cambia. El temor se transforma en paz y el alma afligida siente el alivio del recuerdo. También existe la señal de los aromas, que el Padre Pío experimentó intensamente. El aroma de las flores, especialmente de las rosas, o el perfume del incienso, sin razón aparente, era para él una clara indicación de movimiento espiritual. Creía que el cielo se comunica a través de los sentidos y el olfato, por su sutileza, es uno de los puentes más puros. El suave olor que aparece de repente puede significar que un alma ha sido liberada o que se está pidiendo oración en ese momento. Él mismo emanaba perfumes misteriosos cuando oraba profundamente, un fenómeno que muchos interpretaron como una señal de santidad. Estas manifestaciones, que a muchos les parecen inexplicables, eran para el Padre Pío una prueba de la ternura de Dios. Decía que el Señor nunca permite que nada espiritual ocurra sin un propósito. Incluso la inquietud interior puede ser una llamada. A veces sientes un deseo repentino de rezar por alguien a quien no has visto en años. Otras veces, el nombre de una persona viene a la mente con insistencia. Para el Padre Pío, estos son impulsos del Espíritu Santo. El alma que necesita ayuda conecta con la sensibilidad de quien puede interceder. Es como si el cielo te susurrara discretamente al oído: reza por ella. También advirtió sobre ignorar estas señales, no como castigo, sino porque cada oración no pronunciada
es una oportunidad perdida para aliviar el sufrimiento invisible. Creía que las almas en proceso de purificación dependen de la generosidad de los vivos para avanzar hacia la luz. Y cuando una persona siente este llamado y responde, el impacto es doble. El alma recibe ayuda y el corazón de quien ora también sana. El amor nunca fluye en una sola dirección. Por eso, el Padre Pío llamaba a la oración por los difuntos una cadena divina. Cada vez que alguien ora con sinceridad, esta cadena se fortalece y abre el camino para que otras almas también encuentren la paz. Lo más hermoso es que siempre recalcó que nada de esto debía ser motivo de temor. Para él, lo sobrenatural era simplemente una extensión del amor. Decía que la vida y la muerte son dos capítulos del mismo libro y que las oraciones son las páginas que unen una historia con la otra. Creía que Dios permite estos encuentros sutiles porque el verdadero amor no conoce fronteras. Aunque el cuerpo ya no esté, la conexión espiritual permanece. Muchos de los que escuchaban al Padre Pío se conmovían con esta comprensión. Quienes antes temían el contacto con lo invisible comenzaron a ver estas señales con ternura. Comprendieron que lo que llamamos asombro puede ser en realidad un clamor de auxilio del cielo. Él explicaba que cuando un alma recibe oraciones, no solo se alivia, sino que también se convierte en intercesora de quien la ayudó. Es un intercambio invisible de amor. El alma liberada comienza a orar por quien la liberó. Este ciclo de compasión muestra la gran verdad que el Padre Pío defendió con tanta vehemencia. Nadie camina solo, ni en la vida ni después de ella. El amor es una fuerza que trasciende el tiempo, la distancia e incluso la muerte misma. Por eso pidió a sus hijos espirituales que nunca dejaran de rezar por los difuntos. Decía que el purgatorio está más cerca de lo que imaginamos y que cada oración sincera es como una ventana que se abre a ese lugar de esperanza. A lo largo de los años, sus relatos han inspirado a generaciones de creyentes a ver el mundo espiritual no como algo lejano, sino como parte de la vida cotidiana. Demostró que la frontera entre el cielo y la tierra es mucho más tenue de lo que se podría pensar, y que cada persona en algún momento está llamada a participar en esta misión de amor. Cuando un alma necesita oración, el corazón lo siente. Puede ser un escalofrío, un recuerdo, una leve premonición, pero siempre es una invitación divina. Y quien responde, incluso sin comprender del todo, se convierte en un instrumento de misericordia. Estas experiencias revelan una verdad oculta sobre la espiritualidad. El amor es activo, es movimiento. El Padre Pío decía que la fe no es solo creencia, sino acción. Orar es actuar. Participar en el plan de Dios tras bambalinas de la eternidad. Cuando un alma se eleva mediante la oración, todo el universo espiritual se regocija. El bien engendra más bien, y la luz, una vez encendida, jamás se extingue. Él vio en esto el verdadero significado de la vida cristiana, vivir de tal manera que incluso el silencio se convierta en intercesión. Y quizás por eso, incluso décadas después de su muerte, siguen ocurriendo historias de personas que sienten su presencia o perciben su fragancia. Es como si el Padre Pío aún dijera, en voz baja, que las almas siguen hablando. Solo necesitamos aprender a escuchar. Si este pasaje te conmovió profundamente o te recordó a alguien que ha fallecido, escribe las palabras oración viva en los comentarios, porque como enseñó el Padre Pío, es a través de la oración que el amor permanece encendido entre el cielo y la tierra. El Padre Pío enseñaba que rezar por las almas es más que un gesto de compasión, es una forma de participar directamente de la misericordia divina. Decía que toda oración sincera abre una ventana entre el cielo y la tierra, permitiendo que el amor de Dios llegue a lugares donde el dolor aún no se ha transformado en paz. Pero siempre dejaba algo muy claro: la oración solo tiene poder cuando brota del corazón. Las almas pueden ser ayudadas, pero solo si la misericordia encuentra una puerta abierta, decía con voz firme y serena. Esa puerta es la fe, la entrega, la sincera voluntad de dejar que Dios actúe y no solo de pedir lo que uno desea. Para él, el primer paso antes de orar es invocar al Espíritu Santo. El santo capuchino explicaba que el Espíritu es quien traduce las palabras humanas al lenguaje divino.
Es Él quien transforma lo limitado en eterno. Cuando alguien comienza una oración diciendo, «Ven, Espíritu Santo», algo cambia en el ambiente y en el alma. El aire parece calmarse, el corazón se aquieta y la ansiedad se convierte en confianza. Es en este estado de entrega donde la oración se vuelve eficaz, porque ya no es el ego quien pide, sino el Espíritu que intercede a través de la persona. El Padre Pío comparaba este momento con la respiración del alma. Cuando el Espíritu entra, todo lo pesado comienza a salir. Tras invocar al Espíritu, instruía a la gente para que ofrecieran misas, rosarios o breves oraciones con una intención específica. Pero hacía una distinción importante. Orar con intención no significa controlar el resultado. Explicaba que la verdadera oración no pretende cambiar los planes de Dios, sino participar en ellos. Cuando alguien ofrece una misa por un alma, por ejemplo, lo que dice es, «Señor, soy parte de tu obra de amor, úsame para llevar luz donde aún hay oscuridad». Esta actitud lo cambia todo porque desplaza el foco del yo y lo centra en el propósito superior, el de ser un instrumento. El Padre Pío insistía en que la intercesión debe ir acompañada de humildad. Decía que es necesario orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. ¿Cuántas veces pretende el ser humano decidir qué debe hacer el cielo? Busca la paz para el alma de un ser querido, quiere respuestas, quiere señales, pero olvida que la misericordia tiene un tiempo y una manera que sobrepasan la comprensión humana. La oración correcta, según el santo, es la que se entrega, la que dice, «Señor, hágase tu voluntad y no la mía». Esta es la oración que conmueve el corazón de Dios, porque nace de la confianza, no del temor. Relató que, a menudo, las almas se le acercaban no solo para recibir ayuda, sino para enseñarle el valor de la obediencia espiritual. Un día, un sacerdote escuchó al Padre Pío murmurar al amanecer. Parecía conversar con alguien invisible. Más tarde, el santo explicó que era un alma del purgatorio que pedía oraciones, pero que, al mismo tiempo, le enseñaba algo precioso, que la voluntad de Dios es el camino más corto entre el sufrimiento y la luz. Esta experiencia lo marcó profundamente y comenzó a repetir: las almas se liberan cuando dejan de luchar contra el amor que quiere sanarlas. Esta enseñanza también se aplica a quienes oran. A veces, orar es luchar contra el silencio, es persistir cuando nada parece suceder. El Padre Pío decía que la oración es un camino de paciencia y confianza, donde el mayor milagro no es ver el resultado, sino seguir creyendo incluso sin verlo. Sabía que, tras bambalinas de la fe, Dios obra en silencio, y que cada Ave María, cada lágrima, cada suspiro ofrecido con amor queda grabado en el corazón del cielo. El momento de la respuesta no siempre depende de nosotros, pero el impacto de la oración es inmediato en el plano espiritual. También advirtió que la verdadera oración requiere pureza de intención. No se debe orar por curiosidad, ni para demostrar algo, ni por miedo. El miedo, decía, es lo opuesto a la fe. Cuando la oración está motivada por el amor, el efecto es diferente. El alma de quien ora se ilumina, y esta luz toca las almas por las que se intercede. El Padre Pío solía repetir que la oración más poderosa es la que surge del silencio del sufrimiento, porque es en ese silencio donde el Espíritu habla con más fuerza. Un ejemplo de ello fue una de las experiencias místicas más conocidas del santo. Relató que una noche, mientras oraba, sintió un profundo dolor en el corazón y una presencia muy cercana. Pronto comprendió que se trataba de un alma que aún no había encontrado la paz. Comenzó a orar, ofreciendo su propio sufrimiento como sacrificio. Tras unas horas, percibió una intensa fragancia floral y una sensación de ligereza. Esa noche, todo el convento notó la misma fragancia en el aire. Simplemente dijo: un alma ha sido liberada. Esta historia se difundió y el Padre Pío utilizó este episodio para enseñar que la oración no son solo palabras, sino entrega, participación en el sufrimiento redentor de Cristo. Creía que la humanidad necesita cambiar su mentalidad respecto a la oración. No es un ritual mecánico, sino un encuentro vivo. Es un diálogo con consecuencias eternas. Orar con el corazón es permitir que Dios transforme primero tu propia alma, decía. Y es esta transformación la que da poder a la intercesión.
La oración hecha con pureza es un puente entre mundos, una forma de conectar con lo que está más allá del tiempo. Por eso, siempre animaba a orar despacio, con atención, sintiendo cada palabra. El rosario, según él, no es una repetición vacía, sino una melodía espiritual que envuelve todo el cielo en compasión. El Padre Pío también enseñó que la oración tiene una finalidad educativa. Al orar por los difuntos, aprendemos a desprendernos de nosotros mismos, a confiar, a ver la vida de otra manera. Decía que esta práctica transforma nuestra relación con el tiempo y con el dolor. Quienes oran por los demás aprenden a trascender su propio ego. Esta es la esencia de la transformación espiritual, ir más allá del ego y abrazar la compasión. Por eso, el santo consideraba la oración como una escuela de santidad, donde cada gesto sencillo, realizado con amor, adquiere un valor eterno. En sus escritos, afirmaba que las almas del purgatorio se convierten en grandes aliadas de los vivos, rezan a cambio, protegen e inspiran. Es un ciclo continuo de misericordia, como un río que nunca deja de fluir. El bien que se ofrece regresa multiplicado. Es la ley divina del amor. Por eso el Padre Pío insistía, rezar por los difuntos es sembrar esperanza en dos mundos a la vez. Y en medio de tantos misterios, el santo dejó un último consejo: nunca subestimes una simple oración. Un Ave María rezada con fe puede iluminar la eternidad. Esta frase, aunque breve, resume la profundidad de todo lo que vivió, porque el verdadero poder de la oración no reside en la cantidad, sino en la sinceridad. Cuando el corazón se rinde, la misericordia encuentra su puerta abierta y lo imposible se vuelve posible. Creía que al aprender a orar de esta manera, las personas descubren el significado oculto de la fe, que orar es actuar en lo invisible, transformando el sufrimiento en instrumento de luz, participando en la silenciosa construcción del reino de Mindiomesintosit. Dios es una obra espiritual, realizada sin reconocimiento, pero con resultados eternos. Por eso, el Padre Pío siempre decía que quienes oran son como soldados de luz, luchan invisibles, pero sostienen al mundo entero con sus oraciones. Si este pasaje te hizo reflexionar sobre el poder de tus propias oraciones, escribe las palabras fe ferviente en los comentarios, porque es con este tipo de fe que las almas encuentran la luz y el corazón humano descubre el verdadero poder de la misericordia. La verdadera enseñanza del Padre Pío nunca trató sobre la muerte, sino sobre la vida. No solo hablaba de almas necesitadas de oración, sino también de personas vivas que a menudo caminan con el corazón adormecido. Su mensaje era un espejo, un recordatorio de que aún hay tiempo, de que la eternidad comienza con las decisiones que tomamos ahora. Cuando decía que algunas oraciones no llegan a ciertas almas, lo que realmente quería mostrar era la urgencia de vivir en estado de gracia, de mantener el alma despierta y pura antes de que el tiempo se agote. El cielo no es un destino lejano, es una construcción diaria, hecha de elecciones sencillas pero sinceras. El Padre Pío solía decir que la vida es un puente, y nadie construye un puente desde un solo lado. Es necesario conectar lo terrenal con lo divino, la fe con la acción, la oración con el comportamiento. El alma que vive en paz no teme al juicio, porque ya ha encontrado el cielo en su interior. Repetía que la santidad no es un privilegio de los santos canonizados, sino una vocación para todos los que deciden amar a pesar del dolor. Y es en esta decisión donde reside el secreto de la vida eterna, cuando el amor vence al ego, cuando la fe vence al miedo, cuando la entrega vence al control. En sus cartas, el santo describió el alma humana como una llama que arde dentro de una linterna. Si el cristal está limpio, la luz brilla y calienta a quienes se acercan. Pero si el cristal se cubre de polvo, culpa, orgullo, indiferencia, la llama se apaga lentamente, sin que nadie lo note. Creía que esta era la tragedia espiritual del mundo moderno. Personas demasiado ocupadas para mirar hacia adentro, tan apresuradas que olvidan quiénes son. Para el Padre Pío, mantener el alma en gracia no era un deber religioso, sino un acto de libertad. Es lo que nos impide ser dominados por las sombras invisibles de la prisa, la vanidad y el miedo a empezar de nuevo. Dijo que la vida espiritual se compone de pequeños gestos,
una oración antes de dormir, un perdón que parecía imposible, una mirada compasiva hacia alguien que nadie más ve. Es en esos momentos discretos donde se manifiesta el cielo. Quien ora no solo salva a otros, sino también a sí mismo, afirmó, porque la oración transforma la mentalidad, moldea el carácter y reaviva el sentido de la vida. Es el combustible que mantiene el corazón alineado con lo divino, incluso cuando el mundo entero parece girar en la dirección opuesta. El Padre Pío consideraba el sufrimiento humano como territorio sagrado, un campo donde Dios siembra las semillas de la transformación. Creía que nada es en vano, ni el dolor, ni la duda, ni el silencio. Todo puede transformarse en amor si se entrega con confianza. El sufrimiento es el pincel con el que Dios pinta el alma, decía. Por eso, insistía en que nadie debería esperar hasta el último momento para buscar la paz. El arrepentimiento de último minuto puede salvar, pero una vida vivida en gracia tiene el poder de transformar. Sabía que el mayor milagro no es el perdón final, sino el camino que lo precede. A menudo en sus confesiones, el Padre Pío veía rostros cansados, marcados por un arrepentimiento tardío. Personas que recordaban a Dios solo cuando todo parecía perdido. Y con ternura les decía, todavía hay tiempo, siempre hay tiempo mientras el corazón pueda amar. Esta frase, repetida en sus sesiones, se convirtió en una de sus señas de identidad espirituales. Creía que la misericordia de Dios nunca se cierra, sino que el alma humana necesita decidir cruzar el umbral. Porque el amor divino es paciente, pero no impone su presencia. Espera a ser invitado. El mensaje del Padre Pío es, en esencia, una llamada a la conciencia. Nos pedía que dejáramos de considerar la vida como algo garantizado y que empezáramos a verla como un don en constante construcción. El tiempo es el mayor regalo que recibimos y cada día es una oportunidad para purificar el corazón, reparar lo que se ha roto y perdonar lo que aún duele. Decía que la eternidad comienza cuando los seres humanos deciden vivir con propósito, cuando comprenden que cada acto de bondad resuena en el cielo. Esta mentalidad lo cambia todo. Cuando uno vive en estado de gracia, las oraciones se fortalecen, las decisiones se agudizan y el miedo al futuro desaparece. El Padre Pío enseñó que la fe no elimina los problemas, sino que transforma nuestra perspectiva. Quien confía en Dios no vive en la desesperación, sino en la entrega. Y esta entrega es el secreto de la paz. Él la llamaba entrega luminosa, el momento en que el corazón comprende finalmente que no necesita controlar el plan divino, sino simplemente caminar en él con confianza. Para el Padre Pío, cada vida es una historia que Dios mismo escribe, pero la pluma está en nuestras manos. Decía que no debemos esperar al último capítulo para cambiar de rumbo. Las pequeñas decisiones de hoy definen el mañana eterno. El perdón que postergamos, la fe que dejamos para después el bien que fingimos ignorar. Todo esto construye o destruye nuestro ser interior. La vida es un ensayo para la eternidad y cada elección es una línea en este guión invisible que se revelará cuando caiga el telón del tiempo. También habló de la verdad oculta que pocos comprenden. El cielo no es solo un lugar, sino un estado del ser. Y este estado comienza cuando el corazón aprende a descansar en la voluntad de Dios. El alma en gracia vive con ligereza, porque ya no carga con el peso del control. Vive con esperanza, porque sabe que ningún dolor es definitivo. Y vive con propósito, porque entiende que cada día es una oportunidad para acercarse a la perfección del amor. El impacto de esta visión es inmenso, pues transforma la mentalidad de quienes viven atrapados en el miedo a la muerte. Para el Padre Pío, no hay razón para temer al final cuando se vive en armonía con el principio. Decía que la verdadera paz no reside en tener todas las respuestas, sino en confiar en aquel que las posee. Y es en este punto donde su mensaje encuentra su mayor fuerza. No invita al miedo, invita a la vida. Lo que el Padre Pío quería que entendiéramos es que la oración por los difuntos es, en realidad, un recordatorio para los vivos, una invitación a despertar espiritualmente, a mirar más allá de las apariencias, a comprender que el tiempo pasa, pero el amor permanece. Cuando alguien vive en estado de gracia, transforma el mundo que lo rodea sin necesidad de palabras. La fe vivida se
convierte en el mayor testimonio y el ejemplo silencioso en un sermón más poderoso que cualquier discurso. Y si hay una frase que resume la esencia de esta enseñanza, es esta: todavía hay tiempo para abrir la puerta que otros han cerrado. Esta es la esperanza que el Padre Pío dejó en cada mirada, en cada gesto, en cada oración. No importa cuán lejos se haya extraviado el alma, siempre hay un camino de regreso, porque la misericordia no conoce fronteras, solo corazones dispuestos a volver a empezar y continuar normalmente con la explicación de cómo el Padre Pío vio a los ángeles intercediendo por las almas y participando activamente en este proceso de salvación que une el cielo y la tierra. Si este mensaje despertó algo en ti, escribe la frase "todavía hay tiempo" en los comentarios, porque el amor de Dios nunca llega demasiado tarde para aquellos que deciden abrir sus corazones. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en este mensaje te ha tocado el corazón, y eso es hermoso, porque demuestra que la fe aún tiene cabida en ti. El Padre Pío solía decir que nada es casualidad, y quizás el hecho de que te hayas quedado hasta el final sea precisamente la señal que el cielo quería mostrarte hoy. Si este contenido te trajo paz o te hizo reflexionar, dale a me gusta. Así sabré que cada palabra compartida valió la pena y que este tipo de mensaje sigue resonando contigo. Y si quieres seguir creciendo espiritualmente conmigo, suscríbete al canal. Aquí hablamos de fe, de una manera sencilla, humana y con propósito, buscando siempre comprender las señales que Dios y los santos nos revelan cada día. Escribe en los comentarios: estoy contigo hasta el final. Es nuestra manera de demostrar que estamos juntos en este camino, aprendiendo, orando y manteniendo viva la llama de la esperanza. Y antes de irte, aquí tienes un vídeo que complementa este tema y te conmoverá aún más. Haz clic y quédate conmigo. Entenderás por qué el Padre Pío decía que los ángeles nunca abandonan a quienes eligen caminar con fe.